La liturgia de este segundo domingo de Cuaresma nos presenta, por un lado, la figura de un gran caminante, el primer caminante, el primer peregrino, diríamos así, de la Biblia, que es Abraham, ¿no? Y Abraham se pone en marcha, colgado de una promesa. Dios le pide: deja tu casa, tu tierra, tu casa paterna, tu tierra, un lugar que yo te mostraré. Y a la vez colgado de una promesa, o sea, le hace un desafío, pero a la vez también le promete descendencia, que tendrás una descendencia como las estrellas del cielo, y una tierra fecunda, a la que responde él con una fe, una fecha acción, porque se pone en camino, ¿no? Obedece con prontitud, a pesar de lo terrible, de lo duro, del mandato de desarraigarse, ¿no? Comenta por allí Lowe: de Abraham no tenemos, por así decir, palabras, ¿no? No vamos a encontrar ninguna palabra de él ahí. Su vida misma es su respuesta, ¿no? Pero la promesa supone un cumplimiento, y ese cumplimiento para Abraham empieza a tardar. Tarda en llegar, y entonces, como pasa cuando a veces uno está esperando algo que no se nos da, empezamos a flaquear en la fe, a flaquear en la esperanza. Nuestra esperanza entra en crisis, ¿no? Y esto es lo que le pasa a Abraham, dice allí. La reacción de él es encerrarse, se ve que se mete en la carpa, un poco, hoy diríamos, capaz que una especie de depre, como en vez de seguir caminando, se en sí misma se mete en la carpa, y la reacción es, diríamos así, el lamento de un hombre que está esperando hijos y tierra y no se le da, ¿no? O sea, y entonces Dios le habla y lo invita a salir afuera, sal afuera y mira de nuevo las estrellas, mira el cielo para contar las estrellas, ¿no? Y este nuevo modo de ver las cosas le permite a Abraham confiar y creer, se recupera la esperanza, ¿no? Sigue sin verla presente, pero cree que la podrá ver porque confía en la palabra de Dios, ¿no? O sea, la fe le cambia la mirada y la actitud ante la vida. Una primera gracia. Hoy día en esta misa hay como dos invitaciones, de alguna manera son comunes, ¿no? La invitación de levantar la mirada, de salir y de levantar la mirada, ¿no? Y la invitación a Abraham, que bueno, uno puede también pensar en nuestros momentos en donde quizás estamos esperando o necesitamos cosas, a veces no se nos dan, y entonces flaqueamos, ¿no? Empezamos o a dudar, o a bajar los brazos, o a dejar de rezar, en fin, y entonces nos acobachamos, nos metemos dentro digamos así, de nuestro refugio malo, y el Señor nos invita a salir, siempre el Señor nos invita a salir afuera. Adentro de una carpa no hay estrellas, tenés que salir afuera para ver las estrellas, ¿no? Salir de esa modorra, ¿no? Y la otra invitación es la de Jesús a los discípulos, ¿no? Antes de subir a Jerusalén, hay que ver el contexto, le acaba de anunciar la pasión un poquito antes, y a la vez van subiendo a Jerusalén, o se van yendo hacia la cruz, ¿no? Y entonces, antes de subir a Jerusalén, el Señor los invita al Tabor, a subir al monte Tabor, y se transfigura, es como que toma su forma gloriosa de la resurrección, les anticipa su gloria, ¿no? Y lo hace para que después, en el momento duro de la cruz, recuerden y les dé mucha fuerza. Fíjense, muchas veces los momentos de consuelo, como es de la transfiguración, es lo que nos da fuerza para los momentos difíciles, ¿no? Cuando por ahí pasamos momentos duros, nos hace bien recordar los momentos lindos, ¿no? Entonces nos da la confianza que el Señor, digamos así, nos va a consolar, no nos va a dejar nunca solitos, ¿no? Por lo tanto, es una delicadeza. El Señor los dispone el ánimo de los discípulos para la cruz. Subir al monte, dejar el valle de nuestra vida cotidiana, experimentar la cercanía curativa y transformadora de Dios en la montaña, ¿no? Es interesante ver la montaña. A veces uno, para poder charlar ciertas cosas personales fuertes, necesita irse a un lugar particular. Quizás para nosotros, aquí, para los cordobeses, irnos a la montaña, quizás otros necesitan ir a conversar al lado del mar. O sea, hay ciertas conversaciones que uno necesita una especie de escenario particular, ¿no?
quiero charlar con vos, ¿por qué no nos vamos un poquito a la montaña, nos sentamos al lado del auto, que decirte algo importante, ¿no? Esta delicadeza. Y así fue, suben al monte, y el Señor, al transfigurarse, los consuela. Entonces la reacción de Pedro es la nuestra también. Señor, qué bien que se está aquí, ¿no? Es decir, quedémonos acá, ¿no? O sea, qué bueno es estar con vos, qué bueno es dedicar nuestra vida a vos, ¿no? Hagamos 3 carpas, como diciendo, no bajemos a Jerusalén, ¿no? O sea, a veces los momentos lindos, uno quisiera que ese momento sea eterno, ¿no? Pero sabemos muy bien que en la vida los momentos lindos no son eternos. En el cielo sí. Si en el cielo no fuera así, tendríamos que quejarnos un poquito del Señor, ¿no? Pero mientras estemos de este lado, la vida será una mezclita, digamos, de verdes praderas y oscuras quebradas, o de momentos, digamos, de estrellas, y otros momentos donde se nos oscurece la vida, digamos así, se nos pone cuesta arriba, ¿no? Por lo tanto, esto. Quedémonos así. Y el Señor se transfigura y con eso los consuela. Juan Pablo II decía que si no tenemos experiencia de la contemplación del Cristo transfigurado, o sea, glorioso, no vamos a soportar la contemplación del Cristo desfigurado, en la cruz y en la vida nuestra, ¿no? O sea, Cristo desfigurado en el dolor, en la enfermedad, en los pobres, en fin, tantas formas donde uno a veces tiene esta percepción del Cristo desfigurado, ¿no? Interesante también ver los personajes que están allí. Por un lado, Juan y Santiago, ¿eh? O sea, con los que el Señor sube, con Pedro, Juan y Santiago, 2 hermanos, que se ve que eran bastante de carácter fuerte, dependencieros, de una familia ambiciosa, porque la mamá de ellos es que le pide que los ubique, que los ponga junto a él en la gloria. Va a ver la mamá de Jesús pidiéndole que los ubique bien a su hijo, un recurso muy nuestro también, ¿no? ¿Está? Y el Señor dice, no sabe lo que está pidiendo, pues ellos me van a acompañar en la cruz, digamos, ¿no? Pero una familia pendenciera, se ve que eran de carácter fuerte. Dice que estos hermanos llamaban los hijos de Boanerges, que significa los hijos de la tormenta. Se ve que eran de un carácter fuerte, no eran, a veces dice, estos discípulos que cada uno tenía su modo de ser, su psicología, ¿no? Se ve que eran fuertes de carácter, de esta manera que una vez que salieron de un pueblo donde no les hicieron caso, se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿querés que incendiemos el pueblo? Le dice, no, Jesús, no, mira, por ahora no, dijo lo que le dijo, no, vamos a esperar un poquito, ¿eh? O sea, por lo tanto estamos frente a personas, digamos, de carácter interesante, ¿no? Juan es el que se reclinó sobre él en el pecho de Jesús en el cenáculo, fue el que estuvo con él en el monte de los Olivos, en la hora de la lucha y de la angustia. Estuvo con la Virgen al pie de la cruz, Jesús le encarga a Juan que la lleve a la Virgen a su casa. Fue el primero en correr al sepulcro la mañana de la resurrección. En fin, hacen falta corazones ardientes como los de Juan. Juan es el amigo, Pedro es la roca, es la solidez, que quizás para creer necesitó mucho más, pero una vez que creyó, digamos, es la solidez en la que se apoya. Pedro, la piedra, la roca, es la figura también para nosotros del Papa, ¿no? Aún en fragilidad, nuestro Papa Francisco es la firmeza de la roca, que no está en la fragilidad física, sino en la fortaleza del corazón, que ciertamente la tiene, ¿no? Y los otros personajes con los que el Señor aparece, estos son con los que el Señor sube, y después aparecen 2, casi diríamos así en modo de monaguillo, aparecen 2 personajes, Moisés y Elías, ¿no? Uno imagina que para una experiencia de transfiguración serían unas figuras más mansas, más angelicales. Moisés y Elías, o sea, 2 hombres de lucha, 2 hombres que se expusieron a los grandes, hombres de acción, profetas valientes, pastores que tuvieron que afrontar las incomprensiones y las ofensas de su pueblo. Interesante, Moisés, legislador y liberador de su pueblo. Entonces, posiblemente en él, de alguna manera, uno puede revisar ordenar la propia vida, haciendo lo que el Señor quiere de nosotros, y esto, liberador. O sea, la transfiguración es un camino de liberarnos de aquellas cosas que nos esclavizan, ¿no? Así como Moisés ayuda a liberar al pueblo de Israel.
Y Elías, un hombre de fuego. A San Alberto Hurtado nos define a los cristianos que tenemos que ser fuegos que encienden otro fuego, ¿no? Y un profeta. Y nosotros esa dimensión de profeta la hemos recibido en el bautismo. Somos bautizados como profetas, sacerdotes y reyes. Y ser profeta es esto, es que cada uno de nosotros tiene algo que decir con su vida. Ser profeta es que tenemos algo que solo puede ser expresado por cada uno de nosotros. Y estos discípulos, a pesar de la transfiguración, se durmieron, ¿no? A veces nosotros también vemos claro, le prometemos al Señor que vamos a vivir de otra manera, pero después viene el olvido, nos dormimos, nos llenamos a veces de miedo, y a la primera nube que aparece muchas veces como si jamás hubiéramos experimentado a Dios, ¿no? Todo se oscurece, ¿no? Interesante, a veces incluso después de un momento tan fuerte como fue la transfiguración, sin embargo, a continuación baja la nube, cuando se oscurece la vida, medio se desespera, lo mismo que después pasó, después de la multiplicación de los panes, semejante milagroso, los discípulos cruzan el lago, y en la tormenta empiezan a los gritos, se pierden la confianza en el Señor. Y baja la nube, y en medio de la nube el Señor les habla, ¿no? Cuando no vemos, cuando baja la nube, tenemos la palabra, ¿no? La palabra del Señor, y lo que el Señor les dice y nos dice a nosotros en ese momento en donde la nube no nos deja ver, donde estamos en la oscuridad: mi hijo muy amado, escúchenlo, ¿no? En fin, fíjense qué lindo, en esos momentos de prueba, el Señor no les dice y no nos dice a nosotros, no le dice sos una carga, no nos dice qué complicado que sos, sino que nos dice vos sos mi hijo muy amado, ¿no? Y a la vez escuchar su palabra. O sea, la liturgia de este segundo domingo nos invita a levantar la mirada a Dios. Moisés que salga de la carpa, Abraham que salga de la carpa y mire las estrellas, los discípulos que se animen a levantar la mirada al Señor transfigurado, ¿no? Y transfiguración es eso, es transformarse. Esa es la palabra misma, ¿no? En griego es metamorfosis, que para nosotros nos lleva más a un asadito, ¿no? Metamorfosis como comer mucho, ¿no? Pero no, metamorfosis, cambiar de forma, ¿no? Y uno dice, bueno, forma, ¿cuál es el modelo de la forma? Me cambio, cada uno elige la forma en la que cambiar. Y la forma es la forma de Jesús. Es que nuestra vida se vaya de a poquito transfigurando, ¿no? De a poquito, un camino, un proceso que se vaya cada vez más pareciendo lo más posible a la vida de Jesús, en misericordia, en cuidado de los pobres, en oración, en fin, transfiguración, es un proceso. Dice que los discípulos bajaron del monte, ellos también transfigurados interiormente. Y eso les dio la fuerza para seguir caminando hacia Jerusalén, hacia la cruz. Después se van a olvidar en la prueba, le va a costar recordar, pero este es el desafío. Interesante, estamos aquí en casa de alguien que conoció de peregrinación, que conoció de levantar la mirada, que conoció también de momentos donde quedó en la oscuridad. Hoy es la fiesta del cura Brochero y estamos aquí en la capilla de la Purísima, que es el nombre con que él le daba a su madre, la Virgen Santísima, ¿no? Y qué lindo, pensaba, un rasgo característica de su vida y de la fe de Brochero y de su oración fue el amor sólido y tierno a la Madre de Dios, la Purísima, ¿no? O sea, uno puede pispear que Brochero se nutrió de dos dimensiones maternales de la Virgen que hasta podrían parecer contradictorias. Una es la imagen de la Madre fuerte, la misionera, la que acompaña al Hijo en sus andanzas y riesgos apostólicos. Brochero iba allí con la Virgen, la que va con él al frente por los recovecos escarpados de la sierra a la conquista de algún bagual o llevando el consuelo a algún desvalido. Es la que lo sostendría cuando se le ponía oscuros los senderos de la vida, la que lo alentaba cuando seguramente sentía la insidia de los miedos, el mal espíritu de los que lo envidiaban o el zarpazo de las propias debilidades, la que sostendría sus desvelos y suavizaría sus cansancios, ¿no?
Esta es una dimensión, es la madre que acompaña al hijo, que va adelante, que lo empuja, que lo anima. La otra dimensión maternal de la Virgen, de la que claramente se nutrió Brochero, es la de la madre que ya no va al frente abriendo camino, sino acompañando, consolando tiernamente al hijo físicamente vulnerado, frágil, limitado en su fuerza y posibilidades. El hijo que ahora no necesita ser empujado y puesto de pie, sino que necesita ser acariciado, ser abrazado, ¿no? En ese momento en donde Brochero queda ciego y leproso, ¿no? Y entonces ya no es el hombre, el aventurero por los senderos de la sierra, sino es un hombre que busca un espacio porque se da cuenta que está llegando a su fin, ¿m? Y que no va a poder seguir haciendo las locuras apostólicas que hacía, entonces se va a la casa de su hermana, ¿m? Cieguito, lo cuidan allí, las monjas esclavas también cada día venían a verlo, le leían la palabra, en fin. Pero es interesante, el único capricho que Brochero se permitió en aquel momento, al final de su vida, fue el de que las hermanas le trajeran la imagen de la Purísima que lo acompañe en la soledad y en la enfermedad, ¿eh? Que posiblemente ni la veía, pues estaba ciego, ¿no? Pero la sabía cerca, ¿no? Este punto, ¿no? Esa madre que el Señor desde la cruz nos la ha dado para que nos adopte y nosotros la adoptemos, ¿no? Es interesante las dos cosas que él le pide a las monjas que le traiga, que le permitan tener la Virgen, y la otra gracia que le pide es que le den unos pesitos para cuando los pobres se acerquen a la ventana de la casa a pedir alguna ayuda, ¿no? ¿Eh? Y él decía, ojalá pueda darles de a 100, dice, ¿no? Para que tengan un día lindo, ¿no? Así que es lindo ver esto, ¿no? Y así como Juan la lleva a su casa, después en la pasión, cuando Cristo le pide a Juan que la adopte en su casa a la Virgen, he ahí a tu madre, y a la Virgen le dice, he ahí a tu hijo, así también, así como Juan la lleva a su casa, Brochero también la lleva a su casa, y nosotros también podemos pedirle a la Virgen que venga a nuestra casa, ¿no? A veces incluso en nuestros gestos misioneros, ¿no? De la Virgen visita nuestras casas, pero a veces también que visite nuestro corazón y nuestra casa. Que venga, le pedimos que venga a restaurar o a curar vínculos o lazos de familia que se han roto o están heridos. Que venga a nuestra casa a ayudarnos a desterrar a aquellos personajes intrusos que han ido invadiendo y copando la casa. Los egoísmos, los malos modos, el mal humor, la violencia, la indiferencia, la tristeza, ¿no? O sea, que la Virgen entre en nuestro corazón y en nuestra casa, que nos ayude a desterrar del corazón y a veces de nuestra familia estos ocupas, como decimos, ¿no? Que quizás llegaron un día, comenzaron a entrar de poquito y nos han terminado copando la casa, digamos, ¿no? Que venga ella a nuestra casa a restablecer lo que está faltando. En algunas casas falta la paciencia, en otras falta el sacrificio, en otras falta la ternura, en otras falta la capacidad de perdonarnos uno a otros, en otras falta el amor. Ella, como dice bellamente el libro de Isaías, junto a Jesús, consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre y Príncipe de la paz, ella pone luz en nuestras oscuridades, multiplica nuestra alegría, acrecienta nuestro gozo, rompe el yugo que pesaba sobre nuestros hombros. Ella, dice el Papa, que con paciencia de madre escucha nuestras historias, esas historias nuestras que quizás nadie quiere escuchar. Ella las guarda en su corazón, las hace suyas y nos enseña a reconocer el hilo bueno que guía la historia y guía nuestra historia. Ella que mira el cúmulo de nudos que se han enredado en nuestra vida, es capaz de deshacerlos entre sus manos delicadas. Ella, mujer del espíritu, madre de la confianza, nos ayuda a construir historias de paz, historias de futuro y nos muestra el camino para recorrerlas juntos. Bueno, creo que es una gracia linda que hoy estemos celebrando la misa
digamos, aquí personalmente y de la radio también, es decir, en esta casa, ¿no?, de la Purísima, esta Iglesia de la Purísima, que nos remite inmediatamente, por supuesto, a Brochero, ¿no? Por lo tanto, también podemos pedir nosotros esta gracia linda para esta comunidad, para todos los que hoy día podamos recordar y rezarle al cura Brochero, ¿no? Esta imagen tan linda de estas alforjas que él llevaba, poner en esas alforjas de Brochero nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros anhelos, ¿no? Y que él, llevándola a las alforjas, los ponga al pie de la cruz, ¿no?, y junto a su madre, para que encontremos allí consuelo. Se lo pedimos con mucha confianza. Que así sea.